Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de aprender de la palabra del Señor, porque nosotros cuando buscamos en la palabra o se nos da algún trabajo, aprendemos mucho. Hay una investigación en que nosotros tenemos que tratar de buscar qué pasó, por ejemplo, el tema que me tocó a mí o que yo quise tomar fue sucesos en tiempos de exilio. Entonces, esa es la gracia de que el Señor nos da, porque si nos disponemos en Él, aunque nosotros por la edad, que podamos entender poco, nosotros podemos, si nos disponemos en las manos del Señor, podemos aprender algo más. El Imperio Babilónico. En el año 612 fue la caída de Nínive. En el año 605, en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor tomó posesión de la misma ciudad de Carquemis. El imperio asirio, el imperio asirio había dominado el mundo conocido por más de 2 siglos y en ese momento dejó de existir. Amén. Habían llegado los Nabucodonosor, después había llegado a las fronteras de Egipto cuando recibió la noticia de que su padre había muerto y tuvo que devolverse para que lo coronaran rey de Persia. Al año siguiente, o sea, en el año 606, o meses después, vuelve Nabucodonosor a las tierras de Judá y allá ocurre la primera deportación bajo el reino de Joacim. Se llevó a la clase alta de la sociedad judía, también los utensilios de la época de la casa de Jehová. El profeta Jeremías les predicaba que debían someterse a los babilonios, porque si lo hacían, les iría mejor, y si fuera lo contrario, serían aniquilados o esclavizados. También les anunciaba que el templo de Jerusalén sería destruido por su maldad y desobediencia. Nabucodonosor volvió a Tierra Santa antes de que llegara, murió Joacim, rey, y le sucedió Joaquín a los 3 meses. A los 3 meses llegó Nabucodonosor y el rey Joaquín tuvo que entregar la ciudad de Jerusalén. Los babilonios se llevaron los tesoros del templo. Al rey Joaquín, la nobleza, líderes y a los artesanos y soldados, incluyendo a Ezequiel. Fueron más de 10.000 cautivos. Esto ocurrió en el año 597. Esta sería la segunda deportación. Nabucodonosor dejó a Sedequías como rey. Sedequías no hizo caso al profeta Jeremías, incluso intentó matarlo varias veces y se unió a Egipto para luchar contra los babilonios. Nabucodonosor volvió nuevamente con todo para destruir y derrotar a los porfiados judíos y destruir el templo de Jerusalén. Lo que lograron al cabo de 1 año y medio, incendiando todo y dejándolo en ruina. Y se llevaron el resto de la gente común, los utensilios del templo, y esta fue la tercera deportación, año 586 a.C. El rey Sedequías fue capturado, juzgado y condenado. Sus hijos, uno por uno, fueron muertos delante de él, y Sedequías fue dejado ciego y llevado a Babilonia
pasando en la cárcel el resto de sus días. Nabucodonosor dejó que Jeremías permaneciera en Palestina con los judíos no exiliados. Más adelante, los judíos tuvieron que huir a Egipto junto con Jeremías porque un conspirador mató al gobernador de aquel lugar de Palestina. Así Judá fue destruida y el reino terrenal de David dejó de existir. Amén. Nunca más el trono de David sería ocupado por un descendiente de este, hasta que no apareciera quien había de tener el derecho de reinar: Jesucristo. Todo ser humano falla, y solo el Rey Dios, hombre, reinará con perfecta sabiduría y justicia. Amén. El cautiverio judío en Babilonia. Algunos estudiosos de la Biblia cuentan que en el año 605 a.C., como el comienzo del cautiverio judío, varios judíos escogidos fueron llevados a Babilonia para ser adiestrados en el arte de gobernar y en otro sentido. Esto se puede leer en 2 Crónicas 36:21. El destierro fue una escuela de disciplina para aquel pueblo idólatra. Al parecer, los judíos cautivos fueron recluidos en campos de concentración. De allí fueron sacados para trabajar en la construcción, canalización y riegos agrícolas. Fueron colocados en lugares cercanos de la ciudad de Babilonia. Algunos sufrieron un duro trato, pero en general no fueron maltratados en el exilio. Recibieron terrenos, edificaron sus propias casas y tuvieron sus campos y negocios. Algunos, como Daniel y sus 3 compañeros, llegaron a tener puestos en el gobierno. Tenían libertad para adorar a Jehová y practicar sus tradiciones. Hermano, acá, cuando estuvieron los judíos en cautiverio, como estuve leyendo, Jesús, o sea, Jehová, Dios, les había dicho de que, por intermedio de Jeremías, de que si eran cautivos, si ellos no se ponían a la deportación, o sea, a ser dominados por Babilonia, ellos no sufrirían tanto, pero fueron porfiados y tuvieron que hacerlo de otra manera. Y bueno, y todo lo que aconteció en Babilonia fue precisamente para ayudar al pueblo de Israel. Amén. Ellos tuvieron cambios muy notorios y bueno, y sirvieron mucho para poder aumentar la fe en el pueblo de Israel. Mire, aquí tenemos cambios en el carácter de los judíos. En primer lugar, los cambios religiosos. Segundo, la mayoría empezó a aborrecer. Mire, en ese momento, como había tanta idolatría, tanta imagen, tantas cosas, se sintieron tan mal los judíos que empezaron a aborrecer la idolatría. Más adelante desarrollaron una fe más firme y clara. La actividad de los profetas Jeremías y Ezequiel los ayudó bastante. Muchas profecías se cumplieron ante sus ojos, como la destrucción de Jerusalén, la derrota de Babilonia y la liberación de los judíos por Ciro el persa, predicho por Isaías. También las predicciones sobre el Mesías, escritas por Isaías, exaltó el patriotismo de los exiliados. Hubo un resurgimiento religioso, empezaron a preocuparse por las leyes de Moisés y empezaron a darse cuenta que el destierro era un castigo de Dios por haberse apartado de él. Amén. Amén. Las sinagogas fueron centros de culto y de estudio. En fin, imagínense, eso lo hicieron ahí mismo en Babilonia. Las sinagogas fueron centros de culto y de estudio
y reemplazaron al templo. No se permitió hacer sacrificios y comenzaron a reunirse en las casas para recibir enseñanzas y orar y también guardar el día sábado. Los judíos apreciaron como nunca la palabra escrita de Dios. Ahora la miraban con reverencia. Es probable que parte del canon hebreo se formara en ese periodo. Tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron el nuevo pacto. Esto es importante. Tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron el nuevo pacto, en que la persona podría tener comunicación directa con Dios. O sea que una relación personal con Dios. Ahora los otros cambios sociales. Los judíos aceptaron el idioma arameo de Babilonia. Mire, eso no lo sabía. Como un dialecto popular. Y este era el mismo idioma de Israel en la época de Jesús. Desde el cautiverio se llamaron solo judíos por ser los únicos que se mantuvieron apartados de otras naciones. Al volver un remanente de judíos a Palestina en el año 538 a.C., o sea, en el primer retorno, no buscaron alianzas y se apartaron de todos los extranjeros y se prohibió el casamiento con tales extranjeros o personas distintas a ellos. Ahora, también los judíos se dedicaron a otras cosas después de haber salido de aquel lugar. Dejaron de ser un pueblo agricultor y ganadero y se convirtieron en comerciantes viviendo en las ciudades. Aquí hay algo que ya, ahora pasaremos al primer retorno. Sigue poquito. Bueno, aquí estuvo la caída de Babilonia, donde Ciro, rey del imperio persa, derrotó fácilmente al imperio babilonio y le dio facilidades al pueblo judío para volver a Jerusalén. Los ayudó en todo sentido a construir el templo de Jerusalén, ya sea con dinero, materiales, etc. Amén. Hay muchas cosas que no alcancé a buscar porque por el tiempo, porque ahora estoy trabajando, usted sabe, mis hermanos, pastores, que el tiempo es poco lo que tengo. Ya. Aquí también falta una parte que dice del retorno, ¿cierto? El primer retorno fue en el año 538 a.C. El primer retorno fue dirigido por el príncipe Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Allí, más o menos 42.360 judíos volvieron, y más los esclavos y músicos sumaron más o menos 50.000 personas. Lo primero que hicieron fue reconstruir un altar para adorar a Jehová. Y se dieron cuenta que es más importante la oración y que el culto que la casa de adoración. Eso es muy importante. En el segundo retorno, en el año 458 a.C., este segundo retorno fue dirigido por Esdras, el profeta Esdras, y reunió unos 1.500 judíos más su familia para retornar a Jerusalén.
Mira, Esdras quería que los cultos fueran completos. Así que le pidió a los levitas que lo acompañaran. ¿Mm? Los cultos fueron completos y que también hubiera música. O sea, el profeta Esdras quería que volvieran los levitas también en el retorno a Jerusalén. Él alcanzó a reunir a 250 levitas con sus familias para también retornar con sus respectivas familias. Ya. Ahora también se produce el tercer retorno en el año 444 a.C. Este fue dirigido por Nehemías. Nehemías vuelve como gobernador y viene con los escoltas que el rey Artajerjes le entregó para cuidarlo a él y en el camino y para vigilar la construcción del muro de Jerusalén. Mi hermano, hay mucho que decir, sobre todo me faltaron muchas cosas. Por ejemplo, hablar de Daniel, que Daniel fue muy importante. Daniel puede darle interpretación a los sueños de Nabucodonosor, ya que nadie podía dárselo, y por eso Daniel fue importante para el pueblo judío. Tenían que tener líderes para también que fueran fuertes para seguir en ese, ¿cuánto se llama? En ese cautiverio, para poder renovar la fuerza, para seguir adelante y bueno, y tener la esperanza de regresar a Jerusalén. Y bueno, los babilonios no querían mucho a Daniel porque no querían que hubiera un extranjero en el gobierno del rey. Y por eso, bueno, hicieron planes para poder acusarlo. Cuando él oraba por 3 veces al día y lo acusaron y lo echaron al pozo de los leones. Y sabemos que eso fue un hito en aquel pueblo, en Babilonia, y bueno, y se le da más fuerza al pueblo para seguir adelante, para confiar más en Dios. También lo que pasó con los amigos de Daniel, que fueron echados al horno de fuego, también eso fue muy importante, también fueron hitos y les daba a todo el pueblo de Israel la confianza de que Dios estaba con ellos. Hay muchas otras cosas, mis hermanos, de los profetas que estuvieron ahí. Estuvo, ¿cuánto se llama? Ezequiel, ayudando al pueblo, pregonando la palabra, instándolo a seguir siempre adelante. Todos los que llegaron después, pues. Amén, amén. Así que hay mucho más de la palabra del Señor, muchas cosas importantes que sucedieron, pero por el tiempo no puedo hacer más. Pero gracias al Señor algo hice y espero que hayan entendido lo que pude relatar y sea de ayuda para mis hermanos, para mayor conocimiento de lo que sucedió en aquel tiempo. Gracias a mi pastor, gracias a Pastora Luisa, gracias a mis hermanos, y gracias a Dios por haberme ayudado. Bueno, a seguir adelante. Bendiciones a mi hermano. No sé si Esperanza quiere decir alguna palabra. No. Bueno, quisiera. Ya, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, pastor. Estoy tan cansada. Gracias por la oportunidad. Amén, amén. Bendiciones, Amén. hermano Rafael. No sé Ya. si alguien tiene alguna
algo que le haya llamado la atención, algo que a lo mejor no había visto antes o que algo que no sabía. Siempre es bueno poder, valorar aquellas cosas que vamos aprendiendo y poder retroalimentar ahí a nuestros hermanos cuando nos enseñan algo que a lo mejor no sabíamos. Es bueno poder, reconocerlo para que también eso sirva como de ánimo para seguir adelante. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algún pensamiento al respecto. Yo quiero preguntar, pastora, Dígame, hermana Rosita. pastora, Sí, dígame. me llamó la atención la matanza que se hizo, porque eran muy pecadores, eran malos, ¿por qué debido a esa matanza tan grande? Eso me llamó la atención Sí, es fuerte para mí, una matanza en esos años, sí, es fuerte. debido a qué. Bueno, igual hay que tener presente que en esos tiempos eran los tiempos de conquista, tiempos de donde el más grande prevalece sobre el más pequeño, tiempos donde los imperios van creciendo, se van expandiendo y hay mucha guerra. Hoy en día los límites de una nación están definidos y si un país quiere extender su frontera, inmediatamente hay muchos tratados internacionales, hay una cosa diplomática y no se puede llegar y avanzar, invadir y tomarle terreno a otro. No, no como se hacía antes. Entonces, hay que reconocer primero el tiempo que ellos vivieron. Era un tiempo así, disculpe si escuchan mucho ruido, pero algunos chicos están ensayando para el campamento. No Eh, importa. entonces hay que entender que ese es el tiempo en el que ellos estaban inmersos. No les tocó solamente a ellos, sino que también hubieron muchos pueblos que fueron conquistados, muchos pueblos que sufrieron matanza, sufrieron exterminación. Una de las cosas, dentro de todo lo terrible, una de las cosas hermosas que el pueblo de Israel tiene desde Abraham a la fecha, tiene aproximadamente 3.500 años de existencia, desde Abraham, siendo con Moisés ya un poco más adelante, alrededor de 3.000 años atrás, siendo un pueblo pequeño con Moisés, o sea, un pueblo pequeño, un par de millones, y es un pueblo que se ha mantenido en el tiempo de manera sobrenatural. Muchos pueblos y naciones fueron completamente exterminadas. Hay muchos de los que se saben los nombres, pero no se sabe dónde estuvieron, dónde existieron, quiénes eran, qué hacían. No se sabe nada de ellos. Se borraron del mapa de la historia y poco y nada se sabe. En cambio, el pueblo de Israel ha sido cuántas veces prácticamente exterminado, ha estado cuántas veces al filo de desaparecer. Y no, recordemos la guerra mundial cuando tantos millones fueron exterminados y aún así, en un lapso de 50 años, ellos se han vuelto a formar como nación y son ahora una potencia mundial, siendo un país pequeño, son una potencia mundial. Entonces nadie puede negar que la mano del Señor ha sido sobrenatural con ellos. Cuando ellos han sido fieles al Señor, cuando ellos se han vuelto al Señor, el Señor ha sido fiel con ellos. Ahora, sí, ellos fueron muy porfiados, muy desobedientes. Lo que leía ahí el hermano Rafael, hablaba una parte, por ejemplo, cuando los profetas les decían, entréguense, porque habían sido lo comentaba nuestra hermana Orfilia, si mal no recuerdo, y nuestra hermana Orfilia, nuestra hermana Irene, también con los profetas anteriores no, nuestra hermana Irene, con el profeta que a ella le correspondió, el hermano Pedro con el Jeremías, todos ellos haciendo reflejo de que el pueblo había caído en pecado, tanto por idolatría, tanto porque hacían injusticia, hacían maldad contra su prójimo, hacían cosas que al Señor no le agradaba y el Señor una y otra vez y una y otra vez, el Señor le dio muchas oportunidades, le llamó la atención muchas veces, sin embargo ellos mantuvieron su forma de no querer doblegarse delante del Señor. ¿Qué pasó? Que lo que les decía yo, lo que leía el hermano Rafael, hubo un momento donde el Señor les dijo, entréguense a los babilonios, déjense llevar
cautivos, porque allá en Babilonia yo los voy a bendecir, los voy a prosperar. Si son obedientes a mí, si son obedientes a mis profetas, yo los voy a prosperar, los voy a bendecir. ¿Y qué pasó? Algunos arrancaron a Egipto, otros dieron pelea, por lo tanto murieron. Muchos murieron porque dieron pelea. ¿Me entiende? Entonces, esa matanza se hubiera evitado si ellos se hubieran rendido. Pero como no creyeron a los profetas, no creyeron a la palabra del Señor, hicieron todo lo contrario a lo que el Señor les dijo, claro, sobre esa desobediencia vino entonces gran mortandad sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasó cuando estuvieron en Babilonia? Ahí lo comentaba el hermano Rafael, fueron prosperados, se les asignó lugares de autoridad, de privilegio, se les entregaron, no sé, tierra. O sea, los que llegaron ahí fueron prosperados. Los que fueron obedientes, ese remanente que le creyó al Señor fue prosperado hasta el día de hoy. ¿Me entiende? Entonces a eso uno lo mira y uno dice, oh, qué terrible la matanza, pero el Señor les dio la alternativa para que no fuera así, pues, para que ninguno muriera, pero no quisieron obedecer. Y ahí gran culpa de eso también está en los reyes que los gobernaron también fueron reyes que no tuvieron temor del Señor, que no quisieron obedecer a los profetas, y en el caso, por ejemplo, de Jeremías, cuando lo puso mi hermano Pedro, ¿qué no le hicieron, po? Lo tiraron a un pozo, lo trataron de matar, eh, estuvo varias veces ahí a punto de morir porque entre el pueblo, el rey, los consejeros del rey, no lo querían, po, no querían escuchar, les molestaban las palabras que ellos dieron. Y otra de las cosas que recuerdo, antes de que ellos se fueran cautivos, el Señor mandó varios profetas, uno de ellos Amós, por ejemplo, un profeta que les anunció, pero así bien, como decimos nosotros, al pan vino, les anunció. Tenemos a Oseas, a Joel, tenemos a Amós, a Abdías, a Miqueas, varios ellos y otros más que les hablaron, les anunciaron, les hablaron. El Señor muchas veces les habló de arrepentimiento y no quisieron escuchar. Entonces, una de las cosas que hicieron, ya es como, parece que fue como la gota que rebalsó el vaso, fue en un momento cuando el pueblo cuando su hermano Israel, la ciudad del norte, el pueblo, el país del norte, fueron conquistados. Israel del sur, en vez de conmoverse por su hermano Israel del norte, de ampararlo, como de protegerlo o de apoyarlo, de ayudarlo de alguna manera, se aprovechó de eso, se burló, lo despreció. Entonces el Señor los trata como estos hermanos que en vez de ayudar el uno al otro, fue totalmente lo contrario. Entonces el Señor también les hace ver eso. O sea, y me parece, Amós me parece que es, o Abdías, es súper fuerte en ese sentido, que el Señor no le agradó como ellos procedieron con su hermano Israel del norte. Entonces, fueron varios los pecados que ellos cometieron, Ahora, varios. no sé si comentaste, pero una de las cosas que mencionaste, hay un peso muy importante. El pueblo de Israel del norte es como los del mundo, entre comillas, y los del sur son los cristianos que Consagrados. consagrados. Y siendo consagrados, o sea, los de allá ya hicieron hartas cosas, pero los de acá eran los que iban a la iglesia, los que oraban, los que no se perdían ningún domingo, los que se sabían la ley al revés y al derecho, trataban de no pecar, formando el judaísmo, como dijo mi hermano Rafael, y todo un asunto. Pero aún con todo eso, no hicieron lo bueno. No sé si entienden un poco, hay como una gota, o sea, ahí en Judá, en el pueblo de las dos tribus, en el sur, hay una mayor responsabilidad porque ellos estuvieron ahí, estuvieron en la escuela, buenos profetas, buenos reyes, pero aún así, y por eso les dice que su pecado aún es más grande, porque hay gente que peca, entre comillas, sin saber o como decir, porque le faltó escuela, si tuviera que definir alguna cosa. Pero hay algunos que teniendo todo lo que tuvieron, aún así no hicieron lo bueno. Y ese es el juicio o en cierta manera lo que Dios reclama cuando Luisa está hablando, la pastora está hablando con respecto a este pensamiento, que como hermanos, estos que se apartan para el Señor,
Y recuerden que por ese lado va la genealogía del Mesías. Ellos se cuidan, se protegen, hacen sinagoga. Hay todo algo preparado para el tiempo de Jesús. Pero aún así, con todo lo que tenían, hicieron exactamente lo mismo que el pueblo de Israel, que les faltó escuela. Es como que los de Israel estudiaron en una escuela municipal, y estos estudiaron en sinagoga, en escuelas no sé, del lado de las Condes, pero aún así se equivocaron. Otra de las cosas que también hicieron mal, que el Señor se lo reclamó hartas veces, es que ellos hacían alianzas con otros pueblos para buscar defensa, poniendo su confianza en de que porque estaban aliados con Egipto, que fue lo que leyó el hermano Rafael, uno Sedequías, si mal no recuerdo, fue a hacer alianzas con Egipto para que los protegieran, en vez de ir delante del Señor para que el Señor los protegiera. Entonces ellos depositaban la confianza en el hombre. Y igual en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita, pero el Señor en algún momento tiene que decir, maldito el hombre que confía en el hombre, o el varón que confía en el hombre, en vez de poner su confianza primero en el Señor. Entonces, siempre ellos lo hicieron así, o sea, en vez de buscar al Señor, buscaban otras maneras de solucionar las cosas, y eso el Señor también les habló. Como lo que decía el hermano Rafael dice que Dios les dice, vayan con Babilonia, vayan con ellos, eso lo dice él, pero hay algunos que igual se... Ahora, las cosas de Dios, hay cosas, paréntesis, historias, no sé si ustedes ubican y aquí como Dios va uniendo cosas, o los estudiosos lo dicen así, dicen que estos pequeños judíos que se fueron a Egipto hicieron una gran colonia. Y eso en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan que cuando José arranca, porque estaban matando a los niños, dice que José se fue a Egipto? Como 2 años. Y estuvo como 2 años, hasta que murió aquel que quería matar al hijo Jesús, al niño Jesús. Entonces, muchos hablan que esa colonia fue la que se estableció cuando fue las deportaciones, los que arrancaron. Entonces, al final había una colonia del pueblo de Israel en Egipto, y que se dice que ellos son los que cobijaron a José en Egipto. Hay otra también cosa súper interesante. En Egipto nace también una religión que se llama la religión copta, que es la religión de la Sagrada Familia. ¿Qué es eso? Hoy día, si ustedes ven en internet o buscan, hay una religión que asocia, que tiene toda una estructura religiosa, o su fe se basa en la familia, la Sagrada Familia. Estamos hablando de María, José y el Hijo. Entonces, hoy día usted ve por YouTube o por internet, usted se busca la religión copta, que aquí se llama religión copta, la religión de Egipto, y ahí tienen que el niño Jesús pasó por tal lugar. Aquí el niño Jesús, hay una roca que tiene unas manitos chiquititas y dicen que el niño Jesús detuvo una roca. Hay un árbol con una fuente que dice que en un momento el niño lloró porque tenía sed y Jesús produjo el primer milagro. No es verídico, pero creo que me entiendan cómo nace esta religión a causa de todo esto que se provoca. Sí, eso. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta o algo que les haya llamado la atención. A mí me llama la atención, ¿me escuchan? ¿Sí? Cómo el Señor utiliza reyes que no son cristianos. Pongámosle, él utilizó a Ciro para conquistar Babilonia. También utilizó a Nabucodonosor, Sí. ¿cierto? Eso es lo que a mí son cosas que uno está aprendiendo, que el Señor usa gente que no son de su pueblo. Sí. Porque aquí Ciro fue para liberar al pueblo judío cuando conquistó Babilonia. Así es. ¿Cierto? Pero Dios permitió que Ciro hiciera eso. Dios permitió que Babilonia destruyera pueblo de Judá. Okay. No sé si me entienden. Sí. Por eso, Y pensar, imagínense. Perdóneme, Rafael. Los asirios fueron los que destruyeron al pueblo, Sí. a los israelitas, a las 10 naciones esas que están A perdidas, Israel del dicen. Norte. Sí. Los asirios. Claro, al norte. Los asirios eran más, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo le podría decir? Más sanguinarios, o sea, Sí. más sanguinarios que los otros pueblos. Sí.
Ellos hacían y deshacían. Ellos iban a una ciudad, la tomaban y la quemaban. Y mataban a toda la gente y no les importaba nada. Pero en cambio los de Babilonia, ellos retenían a la gente, se los llevaban, los deportaban, les enseñaban, no incendiaban las ciudades, sino que cuando ellos desobedecían al rey de Babilonia, bueno, ellos recibían la recompensa, o sea, también lo destruían a ellos. Así Así es. pasaba en ese tiempo. Así es. Eso quería agregar. Y lo otro también agregar de que lo que pasó con la diáspora, que dicen de que se empezaron a ir ¿cómo se llama? Los judíos a distintas ciudades, ¿cierto? Y en aquellas ciudades empezaron a construir, ¿cómo se llaman? Lugares de adoración, lo que utilizan ahora, ¿cómo se llama? La sinagoga. La sinagoga, exacto. Entonces dice que todo eso se utilizó después que falleció, o sea, después que Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, cuando empezaron a predicar el Evangelio, utilizaron todo eso, las sinagogas, para recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Y así fue avanzando el Evangelio. Así es. O sea que Recuerda- todo fue, No tiene- todo fue construido para engrandecer la palabra esa, para que muchos más fueran salvos, para ir aumentando la cristiandad. O sea, eso quería decir. No, bien, bien. Bien. Ah, Quería acotar algo también. Yo igual, respecto a lo que dice el hermano Pedro, esto de que el Señor usa a gente que no es de su pueblo, en este caso los reyes, los emperadores, esto, que es interesante pensar cómo Dios también en este tiempo también está actuando a través de gente no cristiana, a través de presidentes o a través de grandes personas, para intervenir quizás en qué realidades. Uno no sabe, porque finalmente uno no conoce cómo Dios se está moviendo en toda la faz de la tierra y cómo Dios Sí. está Bien. moviendo de pronto a gente que sin ser Mm. creyente, pero lo está moviendo en beneficio de otros. No necesariamente creyentes, porque el Señor también tiene misericordia de toda su creación, entonces de pronto de los niños, de los huérfanos, de los que vienen saliendo de los lugares de donde hay guerra y hay gente que le está dando asilo. O sea, la mirada del Señor es mucho más amplia que la que nosotros tenemos y el Señor, yo creo que así como en ese tiempo usó y trabajó a través de Ciro y de Nabucodonosor, yo creo que hoy también el Señor mueve, no con esto queremos decir que sean cristianos, pero sí el Señor los mueve para que obren en favor de otros. Recordemos que todo lo bueno que se haga en el mundo, yo creo que en su mayor parte tiene inspiración divina, o sea, Satanás dice la palabra que viene para robar, matar y destruir, y el Señor viene para dar vida. Entonces, de ahí podemos decir o entender o mirar hacia adelante y decir, bueno, donde se está provocando bien, vida, donde se está provocando resguardo, salud, sanidad, el Señor también se está moviendo. ahí, No con nuestra percepción o con nuestra forma, y nosotros obviamente como iglesia, como cristianos, tenemos también la percepción de esto de bendecir a la gente a través de la salvación en Cristo. Pero otros, el Señor lo estará usando para bendecir. Yo me recuerdo cuando los jóvenes estudiaban, de pronto el Señor levantó inquietud mujeres en los 1800, 1700, mujeres que de pronto vieron dificultades o necesidades en las cárceles, por ejemplo. Y Dios movió a mujeres para hacer obras en las cárceles. Y ahí está el Señor, po. ¿Entiende? Entonces, todo don bueno, toda preocupación del ser humano por el otro, toda entrega, todo acto de entrega, yo creo que el Señor también está actuando. lo que deben también entender que nosotros vemos partes de un plano, de una visión que Dios tiene. Ahora, lo que mismo que decía hermano Pedro, recuerden que Dios usa a Egipto para sustentar a 80 personas Mm, cuando lleva sed. Entonces, toda la Biblia nos muestra que Dios usa, y al final eso también demuestra que Dios es Dios de todos. mm, ¿Me entienden? Ahora,
en ese contexto de repente hay unos que caen, o esta justicia de Dios, Dios los ocupa, pero de repente como que exageran y Dios tiene que castigar. Pero de una otra manera, a un Nabucodonosor, que suena más Egipto, en su momento dice, 400 años de esclavitud y todo, pero Egipto Dios lo usó en su momento ¿para qué? Para preservar a Israel. Porque había hambre en la tierra. ¿Me entiendes? Vemos a través de la historia la tsunamita. Vemos a través de la historia personas que no eran parte del pueblo de Israel, que Dios también lo usó. Rahab la ramera, que guardó La ramera. ¿me entiendes? Entonces, uno lo ve como nación, pero si uno va viendo la Biblia, hay muchas partes de este siervo, el etíope, el siervo que guardó a los 50 profetas. Hay un mayordomo que guardó a los 50 mientras la reina, ¿cómo se llama? La Jezabel estaba matando a los profetas. Dice que había un mayordomo que tenía el temor de Dios, pero no era del pueblo de Israel. Y ese mayordomo guardaba de 50 en 50 los profetas. Y Dios lo tuvo a él y dice, y lo bendijo a él. ¿Me entiendes? Entonces, a través de la historia hay muchos hombres de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Recuerden, y este es el asunto aquí, nosotros tenemos una vuelta. La idea es que la humanidad se expanda, pero que se expanda el cristianismo, que se expande y de repente nosotros como cristianos nos dejamos estáticos. ¿Y qué dice la Biblia? Si nos quedamos estáticos, si no hacemos nuestra labor de expandirnos espiritualmente hablando, Dios usa piedras. Dios levantará piedras. Entonces, a través de la Biblia vemos muchos personajes no del pueblo de Israel que bendijeron mucho al pueblo de Israel. No sé si alguien más tiene algo que acotar, algo que complementar. Bueno, yo voy a decir algo cortito. Bueno, hemos visto todos estos estudios hasta ahora que cada estudio se relaciona con lo mismo, que el Señor siempre ha estado ahí con sus hijos, siempre ha puesto profetas que le hablen al pueblo, un pueblo rebelde, como el que nos tocó a nosotros con Pedro, Jeremías. Jeremías le hablaba al pueblo rebelde, se volvía contra dioses ajenos, buscaba otras bendiciones, pero no buscaba de Dios, sabiendo que con Dios lo iban a tener todo. Cuando el profeta le dice por parte del Señor que vayan a Babilonia, donde el rey Nabucodonosor, que no tuvieran temor al rey, porque iban a ser bendecidos. ¿Y qué le manda a decir el Señor después? Le dice, construyan casas, siembren, para que coman, fructifíquense. Pero el pueblo rebelde, ¿qué hizo? Algunos se fueron a Babilonia, pero otros se fueron a Egipto. Y sale también en un párrafo, un versículo, que se llevaron a Egipto a Jeremías, se lo llevaron obligado. Pero después Jeremías vuelve a Jerusalén. ¿Y cómo le profetizaba Jeremías al pueblo de parte de Dios que iba a ser destruidos los que iban a Jeremías? Que iban a Egipto. Y cómo ellos se volvieron más todavía dioses ajenos. Y eso fue lo peor del pueblo del pueblo de Judá, que el Señor le estaba hablando, pero ellos se volvían más rebeldes y buscaban más dioses. Y eso los estudios que hemos estado viendo hasta ahora, que cada profeta, cada enseñanza, el Señor ha estado ahí, les ha hablado 1, 2, 3, 1000 veces, pero no se vuelven. Muchos no se vuelven al Señor hasta el día de hoy. ¿Cuánto hablamos? Y muchos no se vuelven al Señor, viendo lo que estamos pasando. Y en ese tiempo de Jeremías, de los profetas que se han estudiado, ¿cuántas cosas hemos visto del Señor? Y no buscamos del Señor, como que el corazón del hombre se endurece más. ¿Y qué es lo que busca? Busca otros dioses, otras profecías, busca su convenio, pero no busca de Dios. Y eso es lo que para mí ha sido enseñanza y aprender también
todo lo que pasaron esos profetas que hablaron a través de Dios y no fueron escuchados. Y, y ahora, ¿qué nos espera, hermanos? Si hablamos del Señor y en este tiempo hay corazones muy duros que ya no quieren nada con el Señor. Y qué pena, porque nosotros sabemos el destino que van a tener esas personas. Que el Señor tenga misericordia, como también la ha tenido con su pueblo en esos tiempos del Antiguo Testamento. Amén. Este es mi comentario. Y para mí he aprendido harto más sobre los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que vivieron, todo lo que pasaron. Esa es mi humilde opinión. No, bien, Bendiciones. no. No sé si Yo alguien creo más. que, Dígame. bueno, la primera desobediencia fue desde su creación, ¿cierto? Desde Adán. De ahí viene toda la cadena hasta ahora. Porque si hubiésemos sido un pueblo obediente, Dios no hubiese permitido todas estas cosas, todas estas matanzas. Porque mi hermana Alda decía, ¿por qué tantas matanzas? Que Dios permite esto por nuestra desobediencia. Así como usa gente extranjera que no son cristianas, ¿cierto? Para que entienda el pueblo de Dios. Y lo que dice mi esposa, hemos sido hasta ahora desobedientes, hijos de Dios que todavía no entendemos los propósitos de Dios. Y toda esta enseñanza nos deja, miren, toda esta enseñanza de todo lo que está pasando con el pueblo judío, a nosotros deja una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos deja? Ser obediente. Amén. Ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Pero todavía sigue un pueblo rebelde, seguimos siendo rebeldes. Y a pesar que somos la última generación, yo lo veo así, la última generación, y seguimos desobedientes a los propósitos de Dios. Por eso siempre yo recalco esa palabra, Josué 1:9. Siempre recalco esa palabra que me quedó grabada en mi corazón. Ustedes saben ese versículo, ¿cierto? Amén. O se lo repito. Porque es importante. No Amén. quites este libro de tu boca, lo meditarás de día y de noche. Amén. El Señor nos ha establecido aquí en su palabra la obediencia hacia Él. Así Nos es. falta mucho todavía, hermano, que aprender. Y esto son enseñanzas bonitas que nos dejan a nosotros. Nos dejan una esperanza tan hermosa. Y uno se goza con toda esta enseñanza. Aprendemos más. Y eso es lo que quiere el Señor. Que aprendamos de Él. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Esto. Que nos instruyamos en su palabra Amén. para aprender más de Él. Amén. Y eso es lo hermoso. Amén. Lo importante es tener, siempre lo digo, un espíritu enseñable. ¿Cuál es el problema cuando mi hermano Pedro habla que somos desobedientes? Es porque cada uno interpreta la palabra de una manera. Ese es el gran problema. Como no tenemos a Jesús mismo que nos diga hazlo así, cada uno interpreta la palabra como la entiende o la medita. Por eso es tan importante de repente tomar la Biblia y no digo que no lo veamos de un punto de vista espiritual, pero tenemos que verlo también de un punto de vista de contextual, histórico, qué quiso decir para ese momento, qué es lo que me sirve a mí, por qué. Porque al final la desobediencia, ¿por qué está relacionada esa desobediencia? Para mí, mi opinión bien personal, es porque cada uno interpreta la Biblia a su manera. Sí. ¿Me entienden? Vemos también a los apóstoles que los apóstoles lo hacen más claro. Pablo, Pedro, todo, Mateo, Lucas, todo lo hacen más claro. Todo lo que estamos viendo, todo lo estamos viendo ahora, los apóstoles lo hacen ver más claras las cosas en sus epístolas. ¿Quería decir algo, pastor? Sí. No, por lo de la hermana Rosita. Ya. O sea, mire, fue tanta la grandeza de Dios, o sea, como Dios favoreció al pueblo de Israel allá en Babilonia, que muchos no se quisieron ir, o sea, no quisieron volver a Jerusalén, porque o sea, eran hombres de negocios ya, tenían sus grandes casas y bueno, y eran ricos ya ahí en ese lugar. O sea, digo yo, fue tanta la bendición, digo yo, en aquel lugar. O sea, cuando Dios bendice, cuando cumplen su palabra, bueno, Dios hace su parte. O sea, Él siempre responde. En el lugar que estés. Y Claro, en el lugar que esté.
exacto, como de Sí. repente, oh, me gustaría trabajar con puros cristianos, y de repente nos Sí. toca un trabajo donde todos son garabateros, donde todo, Dios te va a bendecir donde tú estés, en el lugar que estés, Así es. ¿me Amén. entiendes? Amén. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Bueno, Y yo Pedro, quería comentar, en Amós 8:11 dice, vendrá sed y hambre, no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Dios. Yo creo que bueno, es una palabra bien clara de que ya no va a estar la presencia de Dios, ya no vamos a tener estos estudios bíblicos. Porque dice, Señor, vendrá sed y hambre, no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la hallarán, porque la presencia de Dios, aquí se revela el Espíritu Santo, nosotros, nuestra enseñanza ya no va a estar el Espíritu Santo. No sé si estoy equivocado. no, bien, es una interpretación que se da, como dice usted. Ahora, ¿por qué creo yo de repente, por qué creo yo que va a haber hambre y sed? Porque ya no hay nada que lo llene. Va a haber un momento que, no sé, a mí me pasó un poco viendo las vacaciones, saliendo. Hoy día este asunto de lo esotérico, hoy día estas religiones hindú, hay por todos lados. Usted va a un local y está la Virgen María y al lado está el elefantito, Sí. está el Buda, está todo. Entonces, para mí este Estamos concepto, plagados. exacto, entonces este concepto de llegar a tener hambre es porque definitivamente todo lo que uno ciertamente vive o sus relaciones no va a poder, no va a poder, no hay nada que lo llene. ¿Me entiende? Hay un momento que ya es como generalmente la gente que llega al Señor es que lo probó todo y Amén. todo no lo sació. Amén. Así es. Entonces ahí es donde empieza a llenar algo que no. Toda religión está asociada a lo terrenal y solo el Evangelio está asociado a una vida, a una vida eterna. Entonces eso te va a llevar a buscar eso, porque todo lo demás te lleva a la tierra. Todas las otras religiones, tú mueres, reencarnas, tú mueres, si mueres en paz, pero todo tiene que ver con un concepto terrenal. Solo el Evangelio te presenta una vida eterna, Así es. que no está ligada a lo que tú haces. Todo lo demás está asociado a buenas obras. Yo hago buenas obras, me voy a ir al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, como usted quiera ponerle ahí las otras religiones. O los que nacieron pobres van a morir pobres, los que nacieron ricos van a ser ricos. Pero el Evangelio es el único que te dice que hay alguien que tomó tu lugar y te lleva a un lugar no porque tú lo mereces, sino porque alguien pagó el precio. Y eso Amén. va a producir hambre. Por eso va a producir, y a eso mi punto de vista. ¿Por qué va a llegar a tener hambre y sed de la palabra? Porque va a ser lo único a lo que yo puedo llegar, porque va a llegar un momento que la maldad del hombre dice que se multiplicará. Entonces ya no va a haber nada que podamos hacer para alcanzar algo. Amén. Entonces lo único que Sí. me va a tocar hacer es, aquí estoy, Señor. ¿Se acuerdan cuando los dos hombres en la cruz, cuando uno le dice, nosotros estamos aquí pagando porque fuimos ladrones, porque hemos robado? Pero este inocente, y el ladrón le dijo, acuérdate de mí. Él decía, yo estoy pagando lo que es justo, estoy pagando la vida que llevé aquí en la tierra. Pero puso su esperanza en un loco que estaba al medio y que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Sí, Señor. Mm, Gracias. Bendito Dios. No, solo Amén. instarles para cerrar un poco el ciclo. Cuidado con el alto concepto que debemos tener. Uno de los grandes problemas del cristiano es el alto concepto que tienen las religiones, el judío, el judaísmo, todo. Este alto concepto. Estamos haciendo bien las cosas, siempre mirando al que está al lado, que es peor, nosotros estamos bien. Esos son los grandes problemas del ámbito cristiano, religioso, judaísmo, como quiera usted ponerle. Debemos recordar que si nosotros vivimos por la gracia y misericordia de Dios. Si somos lo que Amén. somos barro en las manos del alfarero y mañana Dios nos puede usar como mañana no nos puede usar. Siempre recordar que si Amén. nos debemos al Señor. Entonces ese es uno de los grandes problemas que hay en todo ámbito religioso que tiene que ver con el judaísmo y el cristianismo. ¿Me entiende? Sí. Lo otro, entender que los caminos de Dios son perfectos y si eso nos lleva
a ir a Egipto, si nos lleva a ir a Babilonia, si nos toca, no sé, que nos reciba Rahab y todo lo que estas personas que no son cristianas, Dios, al final de toda esta escena, usted ve que al final los judíos hacen lo que quieren y todo, pero al final siempre Dios dice la última palabra. Y todo este escenario, este caos que produjo el escenario para que llegara el Mesías. Amén. O sea, cuando el hombre dice, yo tengo la última palabra, no. En este gran caos que vemos, siempre el punto final lo pone Dios. A ver. ¿Me Todo entiendes? es Cristo. Entonces al final, como le digo, hicieron cosas malas, hicieron cosas buenas, bien, hicieron muchas cosas, pero al final Dios preparó todo para el Mesías. O sea, Así ahí es. quiero decir que su soberanía siempre se cumple. Si nosotros nos demoramos, Dios dice, se pueden demorar 40 días. Bueno, se demoran 40 años, pero después de 40 años yo igual voy a cumplir mi promesa. Solo nosotros lo hacemos largo, pero al final de todo esto Dios siempre es soberano. ¿Ya? Y quizás, como es un poco también lo que, respondiendo un poco a mi hermana Rosita, quizás no estuve con respecto a las matanzas. Muchas veces también nosotros interpretamos la voluntad de Dios en el ámbito religioso. Pensamos que Dios permite las matanzas, pero también son en nuestras decisiones que tomamos. Aquí quiero llegar un Sí. poco, ¿se acuerda en las cruzadas, los que vieron las cruzadas? ¿Cuántas personas no murieron o españoles mataron a indígenas a causa del Evangelio? ¿Me entiende? ¿Y cuántas personas no mataron en el nombre de Dios? Y Dios no los mandó a matar. Y los niños que mataron en sacrificio. Por eso le digo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a decir, el problema es cómo interpretamos la voluntad de Dios. Ese es el gran problema. Mi hermano Pedro la interpreta de una manera, mi hermano Rafael lo interpreta de una manera, mi hermana Rosita lo interpreta de diferentes maneras. O sea, digo, hay harta historia aquí en Chile. ¿Cuánta gente, aldeas, gente indígena, o como digo, como quiera, estos españoles que fueron en las cruzadas y ya si no eran bautizados y vivían cosas, y al final mataban en el nombre de Dios? Porque preferían matarlos, pero que no se fuera al infierno, entre comillas. Entonces debemos tener cuidado, que es importante, y esta comunión la da estar con el Señor. Si yo busco al Señor y vuelvo a decir, tengo un espíritu enseñable, Dios me va a ir guiando, me va a ir encaminando, me va a guiar. Pero cuando también se vuelve como religiosidad, el celo de Dios, el celo de Dios es tan fuerte, el celo religioso es tan fuerte, que hace, imagínense esta escena, y con esto termino, me gusta hablar, pero disculpe, con esto termino. Imagínense el templo de Israel, el templo en los tiempos de Jesús, un templo hermoso, pero afuera del templo lleno de gente esperando que alguien los sane. Dios tiene los judíos tienen un templo, una sinagoga, todo lo que era hecho por Herodes, hermoso y todo lo que se queda, quizás no igual que el tiempo, ¿no? Lo primero que usted ve antes de entrar al templo es un montón de gente que necesita de Dios. Ese templo no tiene respuesta a esas necesidades. Amén. Fuerte. Fuerte. Es como yo ir a buscar una solución y lo que veo es un montón de gente haciendo fila. Entonces, que Dios nos ayude en nuestro alto concepto que tenemos, que Dios nos guarde, que el Espíritu Santo nos guíe y como le digo, sea quien use el Señor, Dios al final siempre tiene el control. Lo tuvo con Nabucodonosor, lo tuvo con el rey Ciro, lo tuvo con Egipto, Caín, Abel, y Dios se hace de otro hijo para seguir la genealogía. Dios siempre tiene el control al final. Amén. Rubén no obtiene la primogenitura y Dios se la da a Judá. ¿Me entiende? Hay alguien que por ahí vende su primogenitura por un plato de lentejas
pero Dios bendice al menor. Dios siempre va a hacer su voluntad al final. Y que Dios nos ayude. No sé si hay otro comentario, otra opinión para ya estar terminando. Bendigo a mi hermano Esperanza, a mi hermano Rafael, que Dios les bendiga. Amén. Que recuerde que todo lo que nos pasa tiene una escuela.